Bueno, el gobierno provincial dejó sin efecto el asueto del viernes 23, algo de lo cual muchas personas preguntaban qué significa esto. Bueno, por eso vamos a saludar a Eduardo Mazot, que es representante del gobierno de la provincia, puntualmente allí en el Ministerio de Trabajo. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Esperati en Solplay. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás vos? Pero muy Buenas bien. tardes. Bueno, gracias por habernos recibido. Bueno, cuénteme, Eduardo, ¿qué significa este asueto y por qué se da en este contexto? Bueno, en primer lugar, Digo, retirar el asueto, perdón, ¿no? sí, claro. Lo que significa es que el día viernes 23, toda la administración pública provincial, lo que es dependiente del Poder Ejecutivo, lo que es todos los ministerios, van a trabajar con total normalidad. Mm, Esto vale aclararlo porque en el anterior decreto se había dispuesto asueto administrativo para los días viernes 23 y viernes 30 de diciembre. Pero en función de lo que se produjo esta semana, ayer, sí, sí. exacto, a partir del lunes que eh, se dispuso un feriado a primeras horas de la noche del día lunes, Mm, un feriado nacional, que también se lo estaba esperando porque había una situación de mucha confusión, porque se sabía que podía darse un feriado nacional, no se sabía los términos, no se sabía si iba a ser para una determinada zona del país, que a lo mejor era el AMBA, o para todo el país, como terminó siendo. Bueno, la provincia a su vez dictó otro decreto por el cual dispuso que el día martes se trabajara con normalidad en la provincia de Santa Fe en el ámbito de la administración pública. mm, Pero esto fue a horas de la noche, en lo cual también llevó a confusión a muchos empleados, mucho personal. También el transporte trabajó con normalidad, pero con líneas reducidas. Entonces sucedió que incluso algunas municipalidades y comunas no abrieran sus puertas. Sumado eso a que el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Judicial dispuso feriado, o mejor dicho, asueto para el día viernes 30, mm, exclusivamente, es decir, que el viernes 23 va a trabajar con normalidad, y el Poder Judicial en esto también interactúa permanentemente, los profesionales del derecho actúan permanentemente, interactúan tanto con el Poder Judicial como con el Poder Ejecutivo en los distintos ministerios. Se dispuso que el viernes 23 se deje sin efecto este asueto y se trabaje con normalidad. Este un poco más o menos ha mm. sido el recorrido, el análisis por el cual se dejó sin efecto el asueto de este día. Ok, entonces sigue vigente para el 30, para la semana que viene, digamos. Exactamente, sigue vigente para el 30 y el día viernes 23 se trabaja con normalidad en la administración pública provincial. Muy bien. Recordemos que a nivel nacional rige otra norma. Sí, y a nivel municipal también aclaramos a la gente para este viernes, garantizándose guardias mínimas, recolección de residuos, ya que viene a cuento, Eduardo. ¿Cómo califica lo que ha sucedido ayer? Digo, para contarle a la sociedad, muchos empleados y empleadas han decidido no ir a trabajar. ¿Qué análisis nos hace de lo que sucedió ayer? Miren, un poco de la confusión, surge un poco todo esto de la confusión que salió en el dictado de una norma, que es un decreto prácticamente a pocas horas de empezar la jornada laboral del día siguiente. Mm, Recuerde usted que en el ámbito privado, por ejemplo, hay muchas actividades que tienen trabajo prácticamente continuos, las mm, 24 horas, trabajan de madrugada. Hay muchas personas que se fueron a dormir pensando que eran feriados y otras pensando que en la administración pública no se trabajaba, provincial no se trabajaba. Entonces, en el ámbito privado rigió la norma nacional, en el cual los trabajadores no pueden ser obligados a trabajar un día feriado. En consecuencia, el trabajador que en el ámbito privado no fue a trabajar, ejerció su derecho, pero quien fue a trabajar va a tener que cobrar doble. mm. En el ámbito público de la provincia de Santa Fe, al no haber sido feriado, los trabajadores pudieron trabajar con normalidad y aquel que no pudo llegar a su trabajo por problemas del transporte o por alguna justificación, bueno, el mismo decreto que sacó el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Ejecutivo Provincial trae también la posibilidad de justificar la ausencia o la tardanza
del trabajador y de la trabajadora. Okay. Sí creo que el balance en esto, lamentablemente, uno esperaría que las normas de un feriado o las normas de este tipo sean dictadas con mayor Sí, con mayor tiempo, sí, claro. para poder prepararse, para que la Mm. sociedad o por los ciudadanos. Usted vio que el sector privado de la provincia y del país prácticamente vio con mucha sorpresa el feriado del día de ayer, Ujú. y realmente afectó mucho el movimiento. Sin embargo, aquí en la ciudad y en la provincia de Santa Fe vimos que prácticamente el sector comercial y el sector industrial trabajó, no digo con total normalidad, pero sí bastante normalidad allí había, obviamente Mm. con un costo, porque van a tener que pagar doble el día de Sí, ayer. sí, cuando se realiza de manera intempestiva y por y no por razones de fuerza mayor, porque uno podría entender que ha sucedido algo que lo valga en ese marco. Ayer hablábamos con un constitucionalista, Eduardo, y le preguntábamos si, y lo aprovecha usted, ¿de qué se sirvió la provincia desde el punto de vista jurídico para decir yo no adhiero a la norma nacional? Miren, es cierto que los feriados nacionales son materia de fondo y están delegados a la nación, es decir, que es quien puede disponer de feriados nacionales. La única norma que dispone esto es la Ley de Contrato de Trabajo, que es una norma que no rige en la provincia en lo que es el ámbito de la administración pública. Entonces, en este sentido, dentro de lo que es las autonomías provinciales y como empleador, que es la provincia de sus propios trabajadores, dispuso que sus trabajadores, en el ámbito de la administración pública y no rigiendo la ley de contrato de trabajo en este sentido hacia los trabajadores, de este sector, se dispuso que se trabaje con normalidad. Mm. A ver, acá hay que tener en cuenta que, porque se ha hablado mucho de la posibilidad de que la provincia pueda disponer o no disponer, que a lo mejor algún feriado, como puede ser 9 de julio, 25 de mayo, la provincia no adhiera o no lo tenga en cuenta. Repito, los feriados son materia de disposición nacional, pero sí en el ámbito de su competencia y dentro de lo que son las autonomías provinciales, nosotros entendemos que el gobernador estaba facultado para hacer cumplir con normalidad tareas el día de ayer. Y eso es lo que se dispuso y creo que está dentro del marco de la ley. Ok, si uno mira la ley de contrato de trabajo, entonces la provincia eventualmente pagaría doble en este marco, y segundo, aquellos empleados o empleadas que no han podido llegarse al trabajo por razones diversas, también, digamos, son objetos de sanción. No, la provincia no debería pagar doble Mm. porque en Santa Fe, en el sector público, no hubo feriado. Ah, ok. Solamente en el ámbito privado. El ámbito privado Mm. sí va a tener que pagar doble porque rige la norma nacional. Y lo que sí emitió el gobernador en su decreto es la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras provinciales puedan justificar sus tardanzas al trabajo o su ausencia con motivos de haberse visto impedido de llegar, principalmente por el tema de transporte, ¿no es cierto?, que ha sido compleja también esa situación derivada de este dictado de normas un poco intempestivas o a última hora, que realmente hacían prácticamente imposible saber si un colectivo podía llegar a pasar. Hemos tenido situaciones bastante complejas y piense que también que hay personas que trabajan en Santa Fe, pero a lo mejor Sí. viven en otra ciudad o incluso en la vecina provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Entonces se le hace complejo a veces llegar cuando se dan este tipo de particularidades. Seguro. Aclarando, Eduardo, que ayer incluso lo decíamos, totalmente en contra de esta medida intempestiva. Me parece que trajo problemas en lugar de soluciones, y además el epicentro estaba todo allí en Buenos Aires, y era difícil llegarse hasta allí para festejar si querían ponderar esto que significa el federalismo. Me parece que lo que menos hubo es federalismo. Pero si uno mira, eso de la parte, si uno quiere analizarlo desde el punto de vista coherente, desde el punto de vista más de la calle, lo fáctico, pero si uno mira desde el punto de vista jurídico, el decreto de necesidad de urgencia tiene fuerza de ley,
y lo único que puede revertirlo es el propio presidente o el propio jefe de Estado o el Congreso, donde dice, bueno, mire, nosotros no estamos de acuerdo y como representantes del pueblo se revisa ese DNU. Lo que nos decían los constitucionalistas es que en este caso Santa Fe debía atacar y la única forma de no hacerlo es que exista algo que se llama de naturaleza de emergencia, esto es convocar a las y los empleados por razones justamente de emergencia hídrica u otras emergencias. No pasó eso, entonces le pregunto, supongo que tienen ustedes desde el gobierno de la provincia un gabinete que los asiste, que están todo el tiempo mirando esto. ¿Está bien lo que hizo la provincia desde ese punto de vista? Repito, yo creo que es válida esa mirada, es interesante y son opiniones. Usted vio que en materias de muchas veces mitad opina de una manera y mitad el que opina de otra. Y si se llega a una instancia judicial o permiso judicial. Fíjese, yo no quiero adentrarme un poco porque en esto por ahí otro de los puntos que valió, llevó confusión a la gente es que realmente mucha gente salió a opinar rápidamente, sindicalistas, juristas, periodistas, pero tratando de llevar claridad, porque vamos a ser sinceros, todos los que opinaron el lunes a última hora y a día martes era de llevar eso es. Ay, lo estoy perdiendo. Lo que pasa es que lamentablemente tantas voces al respecto a lo mejor llevar confusión. Yo creo que nosotros estamos de que en la economía provincial es lo que rige y además teniendo en cuenta que, repito, en lo que es la administración pública provincial, en este caso el único que tiene facultades para disponer o no es la provincia de Santa Fe y como empleadora. Muy bien. Teniendo además en cuenta, y yo no quiero ponerme a juzgar justamente el DNU y evaluarlo, porque usted lo dijo muy bien, también es una cuestión, no es competencia nuestra, pero nosotros directamente decimos que es inaplicable para la provincia de Santa Fe en ese sentido, claro, exclusivamente. Sí, para el sector privado, que obviamente debe acatarlo, pero no en esto que es de plena competencia de la provincia de Santa Fe. Muy bien. Eduardo, gracias y lo convocaremos en otra oportunidad, ¿le parece? A su disposición cuando ustedes deseen. Bueno, gracias. Eduardo Massot. No, por favor, buenas tardes. Gracias. Es integrante del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.